Vamos a continuación con la doctora Irene Stulin con la conferencia titulada Diagnóstico y Tratamiento de Hiponatremia en pacientes neuroquirúrgicos. Irene forma parte del grupo de trabajo de neuroendocrinología de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo como coordinador general y es la encargada de toda la Academia del Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas de Caracas. Ya salió la cámara. Con ustedes entonces, la doctora Irene Stulin. Buenos días. Hoy me corresponde revisar el tema diagnóstico y tratamiento de la hiponatremia en el paciente neuroquirúrgico. El índice del contenido de la presentación es el siguiente. Inicialmente una breve introducción, posteriormente la presentación de un caso clínico, la revisión de las causas de hiponatremia en el paciente hiper, hipo y euvolémico, cuáles son los elementos fisiopatológicos de estas entidades y las opciones terapéuticas que tenemos para el control de la hiponatremia. Comenzaremos describiendo que la hiponatremia, definida como una concentración de sodio menor a 135 milimoles por litro, es la alteración hidroelectrolítica más frecuente en el paciente neuroquirúrgico. Pudieran desarrollar hiponatremia el 15 a 20% de los pacientes con traumatismo cerebral, el 50% aproximadamente de los pacientes con hemorragia subaracnoidea y el 10 a 20% del posquirúrgico de hematomas intracraneales, de los tumores, de los pacientes que tienen tumores cerebrales y de aquellos que han sido sometidos a cirugía hipofisaria. La hiponatremia severa, particularmente aquella de inicio rápido, es decir, aquella que se presenta en menos de 48 horas, está asociada con un incremento en la estancia intrahospitalaria y de mortalidad. Las manifestaciones neurológicas de la hiponatremia en el paciente neuroquirúrgico pueden magnificarse por la coexistencia de otros factores que pudieran causar irritación cerebral, incluyendo el daño cerebral original, el incremento de la presión intracraneal o la intervención neuroquirúrgica. Adicionalmente, es más frecuente que ocurra en pacientes con acidosis, hipoxia o hipercapnia. Es importante definir la etiología para poder decidir el tratamiento certero. Este caso clínico tomado de la literatura refiere a un paciente masculino de 44 años quien presenta desde hace una semana odinofagia que se dio espontáneamente y posteriormente debilidad, astenia y edinamia. El día de hoy acude por presentar caídas desde su propia altura y traumatismo craneal leve. Entre los antecedentes personales describe la hipertensión arterial y dislipidemia en tratamiento regular con lisinopril y simvastatina, y en el examen funcional un hábito tabáquico de 10 cigarrillos al día, negando OH y o drogas ilícitas. Asimismo, niega fiebre, cambios en el apetito, dolor torácico, palpitaciones, diarreas o náuseas. No presenta otras alteraciones neurológicas como cefalea, cambios de la visión, alteraciones sensoriales, debilidad motora focal o mareo. En el examen físico vemos que tiene unas cifras tensionales normales, una frecuencia cardíaca normal, igual que la temperatura. Luce en general en buenas condiciones y tiene una mucosa oral húmeda. Desde el punto de vista cardiopulmonar no existe ninguna alteración y desde el punto de vista neurológico está consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, aunque un lenguaje lento y entrecortado. A través de la campimetría por confrontación se confirma que el campo visual es normal, que los movimientos extraoculares están conservados, los reflejos teotendinosos normales y la marcha es normal. En los primeros exámenes de laboratorio basales se evidencia una concentración disminuida de los niveles de sodio a 104 milimoles por litro y una disminución de los niveles de glucemia a 37 miligramos por decilitro. La anamnesis y la exploración física van a clasificar el estado de los pacientes como hipo, eu e hipervolémico. En el hipovolémico existe un volumen extracelular disminuido por pérdida de agua y de sodio, que puede ser de causa renal o extrarrenal. En nuestros pacientes neuroquirúrgicos, el uso de diuréticos, la poca administración de líquido, el cerebro perdedor de sal, los vómitos, la insuficiencia renal
suprarrenal aguda primaria pudieran ser la causa de ello. En el caso de los hipervolémicos, existe un aumento extracelular y un aumento de las concentraciones de sodio. Muchos pacientes en terapia intensiva son tratados con grandes cantidades de volúmenes y de líquidos endovenosos, particularmente aquellos que tienen hemorragia subarachnoidea, para prevenir el vasoespasmo cerebral o para evitar la hipotensión. En el caso de los euvolémicos, existe un volumen extracelular y de sodio corporal normales, pero hay una ganancia neta de agua. Para evaluar al paciente hipovolémico, este puede diagnosticarse simplemente con las manifestaciones clínicas, tales como taquicardia, hipotensión, disminución del turgor de la piel, sequedad de mucosa, disminución de la presión ocular, hipotensión postural, incremento de la urea en plasma y disminución de la presión venosa central. En los casos del hipervolémico, existen signos de sobrecarga que pudiéramos evidenciar como edema periférico o pulmonar y un balance hídrico positivo, así como incremento de la presión venosa central. En estas dos entidades existe una disminución de la volemia y esto va a ser captado, detectado por los vasoreceptores a nivel del callado aórtico, que va a estimular la liberación de vasopresina, la cual va a producir una dilución de las concentraciones de sodio en plasma. En el caso euvolémico es la más complicada por el amplio diagnóstico diferencial y la presencia de causas superpuestas. Habitualmente la causa más importante es la secreción inapropiada de H, pero es necesario la exclusión de una insuficiencia adrenal o un hipotiroidismo. En nuestro paciente, entonces, tenemos una hiponatremia euvolémica hiposmolar que sugiere la posibilidad de tres entidades: la insuficiencia adrenal secundaria versus la secreción inapropiada versus el hipotiroidismo. Al paciente se realizó una tomografía axial computarizada cerebral por el antecedente de la caída y el traumatismo craneoencefálico, observándose un adenoma hipofisario de 3 centímetros. Esto fue confirmado por una resonancia magnética de silla turca, que igualmente describió un lobo hipofisario con compresión quiasmática sin invasión a senos cavernosos. En el resto de los exámenes paraclínicos vemos un nivel de cortisol en el límite inferior normal, una T4 libre dentro del rango normal, una discreta elevación de la prolactina, probablemente secundaria a una desviación del tallo, una concentración de testosterona baja con una respuesta inapropiada de su gonadotropina, una osmolaridad sérica disminuida, una osmolaridad urinaria dentro de parámetros normales y una concentración de sodio urinario menor a 20. Entonces, una vez excluida desde el punto de vista clínico y bioquímico la posibilidad del hipotiroidismo primario, nos quedan dos entidades. ¿Es una insuficiencia adrenal secundaria o es una secreción inapropiada de ADH? En relación a este último elemento a considerar, vemos que la secreción inapropiada de ADH es la causa más común de hiponatremia euvolémica y se descarta por exclusión, donde vemos una orina excesivamente concentrada con una concentración de sodio mayor de 30 miliequivalentes por litro, un aumento de la osmolaridad urinaria mayor de 100 miliosmoles por kilo. En relación a la insuficiencia adrenal secundaria, vemos que su presentación clínica es similar o idéntica a la secreción inapropiada de ADH, donde el paciente manifiesta los mismos síntomas de debilidad, fatiga, hiporexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, diarrea, depresión, confusión y mareo. Entre las alteraciones bioquímicas vemos que una coexistencia de las concentraciones bajas de glucosa y de
sodio sugiere altamente la probabilidad de que se trate de una insuficiencia adrenal. El correcto diagnóstico del déficit de ACTH es difícil en ausencia de un test o un gol estándar. En pacientes con niveles normales de proteínas ligadores, el valor de 15 microgramos por decilitro describe déficit en los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Si se excluye la posibilidad de déficit de ACTH y cortisol, entonces la razón probable de hiponatremia debe ser la secreción inapropiada de ADH. La hiponatremia en la insuficiencia adrenal está causada por la interacción entre el cortisol y los canales de acuporina, que disminuyen el aclaramiento de agua libre con una elevación no apropiada de ADH. Por eso, solo es posible el diagnóstico de secreción inapropiada de ADH una vez descartada la insuficiencia adrenal. En nuestros pacientes, en vista de que no guarda los criterios de la secreción inapropiada de ADH, pues la razón más probable es la insuficiencia adrenal secundaria. En relación a otras entidades neuroquirúrgicas que coexisten con hiponatremia, vemos que en los traumatismos craneales, el 15% aproximadamente desarrollan hiponatremia 5 días posterior al traumatismo. La hiponatremia es transitoria y autolimitada. Se describe que inicialmente es secundaria a una secreción inapropiada de ADH. Sin embargo, también está descrito que más del 80% presenta niveles inapropiados para el estrés que presentaría el paciente. La administración de hidrocortisona resuelve la hiponatremia, aunque la diferencia entre estas dos entidades es muy difícil. En los pacientes que presentan hemorragia subaracnoidea, se describe que ocurre hiponatremia en el 50% de ellos. La etiología en este caso es multifactorial, incluyéndose la secreción inapropiada, el cerebro perdedor de sal y la insuficiencia adrenal. Sin embargo, estos pacientes son tratados rutinariamente con hidrocortisona, teniendo una respuesta favorable. En relación al cerebro perdedor de sal, se describe que el cerebro perdedor de sal es una causa rara de hiponatremia y se ha descrito en asociación con varias condiciones intracraneales, incluyendo la hemorragia subaracnoidea y el aneurisma. Se describe que la enfermedad cerebral altera la inervación simpática renal, causando natriuresis y diuresis, resultando en hiponatremia y disminución del volumen plasmático. Como podemos ver en este esquema, existen claras diferencias entre el cerebro perdedor de sal y la secreción inapropiada de ADH. A pesar de que ambas coinciden con sodio plasmático bajo, vemos como en los niveles de urea, una está aumentada y en la otra baja. Las cifras tensionales en el cerebro perdedor de sal están bajas y en la otra entidad están normales. El sodio urinario está disminuido en el cerebro perdedor de sal y en la secreción inapropiada están normales. Y el nivel de vasopresina plasmática está muy elevado en el cerebro perdedor de sal y puede estar normal o aumentada en la secreción inapropiada. La hiponatremia secundaria a la cirugía hipofisaria tiene una incidencia que varía del 3 al 25% y generalmente persiste por pocos días. La presencia de panhipopituitarismo prequirúrgico hace más frecuente la aparición de hiponatremia, así como aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal disminuido, aquellos que son de sexo femenino, los muy jóvenes o aquellos que tienen tumores muy grandes. La manipulación de la neurohipófisis típicamente va a producir una respuesta bi- o trifásica de la vasopresina. Como vemos en este estudio, donde se hizo un seguimiento de más de 300 pacientes posterior a la cirugía hipofisaria, inicialmente vemos una respuesta en los primeros 2 días de disminución de la liberación de vasopresina, lo cual va a llevar a una discreta elevación de las concentraciones de sodio plasmático.
Posteriormente, entre el día 6 y 8, se produce una disminución de las concentraciones de sodio que después del día 10 van llegando a valores dentro de la normalidad. El mecanismo fisiopatológico es el incremento de la liberación de ADH posterior a la irritación mecánica de la hipófisis o del tallo, que pudieran resultar en la secreción inapropiada de ADH. En muchos centros asistenciales, entonces, se administra rutinariamente hidrocortisona, eliminando la posibilidad de insuficiencia transitoria con glucocorticoides. Una vez aclarado el diagnóstico, entonces debemos hacer las recomendaciones terapéuticas y estas van a basarse dependiendo si la presentación es aguda o crónica. Muchos pacientes pueden tolerar una hiponatremia crónica, incluso menos de 120, debido a mecanismos adaptativos que previenen el edema cerebral. Sin embargo, una rápida caída observada en los pacientes neuroquirúrgicos pueden producir convulsión y otros síntomas de edema cerebral con valores que oscilan entre 120 y 125 nanomoles, que no presentan riesgo alguno en aquellos que presentan una hiponatremia crónica. La clasificación de gravedad también está dada en base a los valores que obtenga el paciente. Vemos una hiponatremia leve, aquellos que tienen entre 130 y 135, la moderada entre 125 y 129 y una grave, aquella que presenta valores menores a 125 nanomoles por litro. Dependiendo del valor y de la sintomatología, entonces se decidirá la terapéutica. Se describe que en el asintomático leve o una restricción hídrica de menos de 1 litro al día sería suficiente. En relación a la moderada, la utilidad bloqueante o antagonista de los receptores de vasopresina, denominados baptanes, o la administración de soluciones salinas hipertónicas al 3% pudiera ser una opción, y en la severa, las soluciones salinas hipertónicas y los diuréticos de ácido. Para ver la utilidad de los baptanes, traigo esta revisión en la cual se quiso comparar la utilidad de los mismos versus la restricción hídrica posterior a la cirugía hipofisaria. Esta comparación se hizo incluso con dosis de 3.75 versus 7.5 de tolvaptan. En un grupo más o menos homogéneo de un N entre 38 a 40, como vemos en estas curvas, en la verde descrita la restricción hídrica, en la roja el tolvaptan a 3.75 y en la morada el tolvaptan a 7.5, es evidente que el uso de los baptanes produjo una recuperación más efectiva de los niveles de sodio posterior a la cirugía hipofisaria. La conclusión de este estudio es que el tolvaptan en dosis moderada es más efectivo que la restricción hídrica en el tratamiento de la secreción inapropiada para restablecer la hiponatremia. También se describe, sin embargo, que el tolvaptan es menos seguro que la restricción hídrica en la sobrecorrección del sodio, incluso en un 30% de los pacientes, aún en dosis baja. También se describió en este estudio que no existe diferencia en el tiempo de estancia intrahospitalaria entre el tratamiento farmacológico y la restricción hídrica. En conclusión, los pacientes neuroquirúrgicos hiponatrémicos tienen una mayor morbimortalidad. Es común, posterior a un traumatismo cerebral, la hemorragia subaracnoidea y la secreción inapropiada de H es la causa más común de hiponatremia y debe ser un diagnóstico de exclusión posterior a confirmar una eufunción de cortisol y de niveles de hormona tiroidea. Aunque la hiponatremia es leve y autolimitada, requiere tratamiento de emergencia
debido a su agudeza y propensión a causar síntomas severos. Los Vastanes son más efectivos para la corrección de hiponatremia, pero ojo, existe el 30% de riesgo de sobretratamiento. Y por su atención, muchísimas gracias.